Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer unas huevas aliñadas, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestras huevas son 2 huevas grandes, un tomate, un pimiento, una cebolla, medio kilo de patatas, 40 mililitros de vinagre, 120 mililitros de aceite de oliva y una pizca de sal. Bueno cocinillas, lo primero que haremos para comenzar con nuestras huevas aliñadas será cocer las huevas y cocer las patatas. Mirad cocinillas, hemos puesto en el fuego 2 cacerolas. Una será para nuestras patatas y otra va a ser para nuestras huevas. Las patatas ya las he pelado. Cuando el agua empiece a hervir, echaré un gran puñado de sal, aproximadamente 1,5 cucharadas. Y en las huevas las voy a preparar para cocer. Cuando empiece a hervir pondremos las huevas, echaremos sal y echaremos un chorroncito de vinagre. Pero ahora os lo explico mejor. Mirad cocinillas, voy a envolver las huevas en papel albal. Ya he envuelto una y ahora voy a envolver la segunda. Esto lo estoy haciendo para que cuando yo la sumerja en el agua, la hueva no se ponga blandita, sino que se quede durita, porque lo que nos gusta de las huevas aliñadas es que las huevas estén duras. Y para eso pues hay un truquito a la hora de cocerlo. Bueno cocinillas, nuestras aguas ya están hirviendo, así que primero vamos a poner un poco más floja la candela, el fuego, vamos a aflojar el fuego. Vamos a echar un puñado de sal en las patatas y vamos a ir poniéndolas. Vamos a echar un segundo puñadito. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las huevas. Vamos a poner nuestras huevas. Ahí sin quemarnos, y vamos a echar un puñado de sal y vamos a echar un poco de vinagre. Esto es un poquito. Esto es para que la hueva endurezca. Bueno cocinillas, mientras que se cocen las huevas y las patatas, vamos a coger la cebolla, el pimiento y el tomate y vamos a coger nuestro cortador. La vamos a meter aquí y vamos a cortar en pedacitos muy pequeños. El tomate que hemos cogido es un tomate que esté verde, que no esté maduro, que esté verdecito. Vamos a cortar esto, lo vamos a limpiar de pepitas. Las pepitas se las quitamos. A ver, que esto es a vuestro gusto. Si a vosotros os gusta con las pepitas, pues nada, con pepitas hacia adelante. Pero a mí no me gusta tener las pepitas del tomate en el aliño. Así que, vale, lo vamos a cortar. Previamente ya están lavados, Nunca cojáis y compréis en el súper o en la frutería la fruta, verdura y no la lavéis, Siempre hay que pasarlas por el fregadero para lavarlas muy bien. Vamos a quitar esto que está muy duro. Eso es.
esto también. Esto que tiene pepitas fuera. Esto tiene un poquito. Y también iría fuera. Así, mirad. ¿Veis? Este tamañito es el que voy a dejar. Mirad, cocinillas, estamos cortando ahora nuestra cebolla. La vamos a partir también en pedazos. No sé cuánto nos saldrá, pero más de 4 seguro, porque la cebolla era grandecita. Ponerla también con el pimiento. El pimiento que ya está lavadito, ¿eh? Voy a darle otra pasadita. Y esto ya estaría. Cocinillas, he cogido este recipiente que es muy grande para pasar aquí todo, las patatas y las huevas, mezclarlo muy bien y ya luego lo pondré en donde quiero servirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muchísima cantidad y yo quiero que todo coja bien el aceite y el vinagre. Y aquí pues tengo bastante espacio para poder mezclarlo. Mirad qué colorido, qué bonito, qué bien huele, madre mía. Mirad, mirad qué colorido. Esta va a ser nuestra piriñaca. Mirad, hemos preparado un recipiente con agua para que cuando salgan nuestras patatas ya estén cocidas bien, las pasaremos al recipiente con agua fría, para que las patatas cuando vayamos a cortarlas no se queden blanditas y se desboronen, sino que se queden duritas. Bueno, cocinillas, nuestras patatas ya están, así que vamos a sacarlas, vamos a escurrirlas y las vamos a meter en el agua. Las vamos a dejar un minutito aquí aproximadamente y ahora las sacamos. Ahora vamos a echar un vistazo a ver cómo están nuestras huevas. Bueno, cocinillas, voy a dejar un par de minutos más nuestras huevas y mientras vamos a sacar las patatas. Las vamos a ir poniendo en un plato para que escurran y se enfríen. Porque ahora ya no están caliente, pero aún están templadas. Así que vamos a dejar aquí para que se enfríen un poco. Bueno, cocinillas, nuestras huevas ya están, así que vamos a sacarlas. Mirad, cocinillas, nuestras huevas están ya cociditas, así que vamos a esperar que enfríen, porque esto quema que pela. Bueno, cocinillas, mientras que se enfrían nuestras huevas, hemos cogido un recipiente y hemos puesto 40 mililitros de vinagre. Y hemos cogido otro recipiente y hemos puesto 120 mililitros de aceite. En mi caso es aceite de oliva. Podéis hacerlo también con aceite de girasol, como lo que tengáis en casa. La proporción es muy importante para que el aliño esté muy bueno. Es 1 de vinagre por 3 de aceite. Si ponéis un vaso, imaginaros, un vaso sería mucho, pero bueno, un vaso de vinagre serían 3 vasos exactamente iguales
de aceite. Así que con esa proporción nosotros echaremos más o echaremos menos. Yo voy a empezar con esta. Si yo veo que se me queda un poco escasito para todo el material que tenemos aquí para alinear, pues echaré en proporción las cantidades. Bueno, cocinillas, vamos a ir cortando nuestras patatas y las vamos a ir poniendo en el recipiente que teníamos con todo el aliño. No las vamos a cortar muy grandes, las vamos a dejar así de este tamañito aproximadamente, ¿vale? Y así vamos a hacer con todas. Mirad, cocinillas, la hemos cortado toda y ahora vamos a mezclar bien con nuestro aliño. ¿Veis? Por eso que quería un recipiente bastante grande para mezclarlo todo muy bien. Ahora tenemos que cortar nuestras huevas, y también mezclarlo todo muy bien. Cuando tengamos las huevas cortaditas, echaremos también una pizca de sal, muy importante, que no estén sosas nuestras huevas. Bueno, cocinillas, nuestras huevas están preparadas para poder trabajar con ellas, así que vamos a pasar a cortarlas. Yo aprovecho ahora para decirte que si te gusta lo que estás viendo, le des un like al vídeo y que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito. Así, a medida que vaya subiendo vídeos, te irán llegando las notificaciones. Y déjame en los comentarios qué tal te parece la receta. Si la has hecho en casa, ¿cómo te ha salido? Me hace de verdad muchísima ilusión cuando veo en los comentarios las cositas que me ponéis, de que la habéis hecho en casa, de que os gusta la receta o de que os gusta el vídeo. Me hace mucha ilusión. Bueno, vamos a ir poniendo. Aquí vamos a ir echando también las huevas. Mirad, este hilito negro que tiene, lo vamos a ir quitando, No sé si lo veis. Este hilito que tiene la hueva, lo vamos a ir quitando. Que esto se ve muy feo cuando nos lo vamos a comer. Bueno, cocinillas, hemos terminado de cortar nuestras huevas. ¿Veis? Las hemos puesto aquí. Y ahora vamos a mezclar todita. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Y cuando ya esté mezcladito, vamos a coger el aceite y el vinagre. Y vamos a echarlo. Ahora vamos a echarle un poco de sal. Ahí. Vamos a coger un puñado bueno de sal. Y vamos a mezclar. Esto está más o menos mezcladito, ¿vale? Es que ahora vamos a volver a remover. El aceite. Nuestro vinagre. Lo ponemos todo juntito. Podéis hacerlo por separado, pero yo lo voy a juntar, ¿vale? Lo voy a mezclar un poco. Y ahora voy a servir por todo el aliño, por todas nuestras huevas. Yo creo que con esto que he echado está súper bien, que la cantidad está perfecta. Voy a dejar un poco aquí y voy a remover. Si veo que es mucho, no echo más. Si vemos que se quedan un poco sequitas nuestras huevas, ¿vale? Echaremos un poquito más. También podéis probarlo, ¿vale? Y a vuestro gusto. Hay gente que el vinagre no le gusta mucho y entonces pues no echa mucho vinagre. Pero a ver, yo he echado justo lo preciso para que el aliño esté en su punto.
yo no voy a echar más, ¿vale? Voy a dejar esto, este poquito, lo voy a dejar aquí y voy a seguir removiendo una mijita más para que todo esto esté bien impregnado. Las patatas, con las huevas, con los pimientos, el tomate, la cebolla, el aceite y el vinagre. ¡Qué plato más riquísimo nos ha quedado! Y ahora voy a pasar a emplatar. Mirad, cocinillas. Mirad qué platazo nos ha quedado. Un plato fresco, sano y riquísimo. Para ahora, en estas fechas de verano. También lo podéis comer durante todo el año. Pero ahora esto apetece muchísimo. Esto se mete ahora en la nevera y está exquisito. Y yo con esto me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os ha salido a vosotros. Chao, chao. Besis.